entramos así en nuestro bloque formativo en el ciclo sobre la aflicción y la ansiedad. En el último programa estuvimos discerniendo la posibilidad de encontrarnos con dos antagonismos básicos. Por un lado, hablar de la involución versus la expansión por el otro. Dijimos que a veces en la vida hay personas que, como van generando ese mecanismo de defensa de autoprotección frente a todo, se hermetizan. Una cosa es preservarse, cuidarse, prevenir, como enseña San Juan Bosco, hay que prevenir para no curar. Y otra cosa es hermetizarse. Cuando uno se hermetiza, corta vínculos, no cree en nadie, perdés la esperanza, y es muy difícil que uno, si la postura que tiene en relación a los demás, pueda sostener fehacientemente que con respecto a Dios uno es muy abierto, es muy expansivo. Eso es como un planteo dicotómico. ¿Qué es una dicotomía? Toda dicotomía es una separación. Entonces, por un lado, puede existir en el orden humano una tendencia a la escisión, porque la persona corta todo su contacto de esperanza, de confianza y vincular con el mundo exterior, pero interiormente dice que con Dios está totalmente abierto. Realmente en el 99% no lo creo. Porque si se da una decisión, hay algo que está mal. Es muy importante coherentizar los niveles básicos de la vida, que son el nivel psíquico, el nivel espiritual de la persona y el nivel biológico. O sea, cuando una persona es expansiva, siempre va a coherentizar sus tres niveles. Entonces uno advierte que hay una regulación de lo que se llama el equilibrio, que lo hemos definido como, la energía psíquica antagónica regulada, y se da tanto en el orden psíquico como físico y espiritual. Hay una relación en la totalidad del ser. Uno no se puede escindir, sino hay una tendencia, de algún modo, esquizofrénica, y las tendencias no son patologías muchas veces, ¿no? Sí pero no, lo hago pero no lo hago, me cierro pero me abro, ¿no? Entonces las tendencias, si bien no son troncalmente definidas como patologías, tienen que ser observadas. ¿Qué tendencias tenemos nosotros? Por ejemplo, hay gente que tiene tendencia a ser déspota, y uno nota que en lugar de apreciar, deprecia lo que hacen los demás, no les importa. A veces uno lo ve en un diálogo, una persona pregunta algo, pero después no está dispuesta a escuchar la respuesta. Entonces, lo más lógico es que se plantee la pregunta, ¿para qué pregunta si no escuchó la respuesta? Esto lo vamos a encontrar en mucha gente que está agitada interiormente. Desde el punto de vista objetivo, ¿no? Como no estamos inculpando a una persona, no estamos hablando de alguien en concreto, estamos hablando de lo que objetivamente se da en la realidad de la vida. Nos topamos con personas que preguntan, pero después uno nota que siguen hablando de ellas mismas y que no están interesadas en una respuesta. Fíjense, desde un mero saludo, hola, ¿cómo estás? Cuando uno dice ¿cómo estás?, está esperando la contestación de la otra persona. En cambio, ¿qué dice la gente ahora? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No respondiste si todo bien o no todo bien, y ya siguen hablando de otra cosa. O sea que no hay interés por saber cómo estás. No por eso uno se va a cerrar, sino que uno tiene que ver con quién puede entablar un diálogo, ¿no? Porque esto es fundamental. La actitud dialógica no hay que perderla nunca, porque la Trinidad
dialoga como ser infinito permanentemente. Jesús habla del Padre, lo revela al Padre y habla de su Espíritu. Hay una actitud dialógica. Cuando uno se exime de esa actitud, puede caer en graves problemas en la vida, porque se empieza a hermetizar. Así como vemos hoy en día gente que vive todo el día dentro del celular o de una computadora, pero lo vemos desde los chicos. Recuerdo, no hace mucho tuve un cumpleaños de 15 y veía a las chicas en una mesa redonda, en 2 o 3, los varones en otras, 2 o 3, terminaron de comer, cada uno tomó su celular y eran islas. Es cierto que en la actividad que me compete soy muy observador de las personas, de los gestos, de las miradas, si prestan atención o no, porque bueno, hace a esta actividad que desarrollo, ¿no? Profesionalmente hablando y pastoralmente hablando. Entonces ser observador es algo muy bueno, sobre todo para los que tenemos esta vocación dada por Dios. Y yo digo, son islas. Entonces digo, ¿dónde está la comunicación? Digo, si esto lo vemos en chiquitos de 15 años, cuánto más nosotros tenemos que cuidar mucho eso. Cuando hacemos una pregunta, siempre esperemos escuchar la respuesta, y si no la entendemos, preguntemos. Actitud dialógica. La actitud dialógica frena muchísimo la ansiedad en las personas. En cambio, las personas ansiosas hablan y vuelven a repetir. Por eso es bueno decir, ya me lo dijiste, para que la persona note, no de mala manera, lógico, pero note que ya uno escuchó lo que nos dijo. El ansioso repite mucho las mismas cosas que acaba de decir y corre velozmente, porque lamentablemente toda persona ansiosa padece de un sentimiento. ¿Cómo se llama este sentimiento? El sentimiento de prisa. ¿Qué sucede con el sentimiento de prisa? El sentimiento de prisa te roba tu presente real y te tensa hacia un futuro irreal. Porque cuando tu presente no es real, obviamente tu futuro es irreal. Entonces digo, ¿qué está pasando? Hoy hablar lentamente parece ser dormidos. Hay gente que se impacienta si la otra persona habla, no digo durmiendo, pero con un ritmo que no es el común, porque están moviendo las rodillas, las chocan constantemente las piernas. Es una actitud de ansiedad que se expresa biológicamente en las personas que están ansiosas. ¿Ser ansioso es un pecado? No, por supuesto no hablamos de que es pecado o no en este caso. Estamos diciendo simplemente que no favorece el crecimiento de una persona. La ansiedad mínima, como la llamita encendida, la necesitamos para propulsar un proyecto. Pero otra cosa es vivir ansiosamente. Vivir ansiosamente, eso hay que cuidarlo. Entonces, cuidado con la involución, no nos cerremos y digamos, yo con Dios me arreglo, yo a Dios le pido, yo rezo, yo esto. Es muy difícil. Si vos sos una persona hermetizada hacia el mundo exterior, el mundo interior no da buenos signos de que seas una persona realmente sensata y acepta ante la mirada de Dios, porque una veces puede estar tratando con su propia patología mental. ¿Entienden lo que digo? O sea, hay gente que cree que habla con Dios o cree que se relaciona con Dios, pero en realidad se está relacionando con su yo enfermo, no con Dios, porque Dios es lo que se reveló. Para eso está la Escritura. Tenemos 2016 años, por decir un número redondo, de iglesia. Hay mucha enseñanza, hay una cultura religiosa abismal, con mucha entrega, con experiencias incluso místicas, con una hondura, y todas coinciden en esto.
la gente que es de Dios también es buena hacia el mundo, sirve al mundo. Es buena para los negocios, es buena para las profesiones, es buena para las ocupaciones, es buena para acompañar a las demás personas, es buena para escuchar, es buena para aconsejar, porque tiene que haber una relación íntima entre la fe de uno y la vida de uno. Es decir, cómo vivís, porque al decir verdad, cuando uno ora, no debe orar en el sentido de mover labios o pronunciar palabras, sino que uno tiene que orar con la vida. Cuando uno habla con Dios desde la palabra Padre nuestro que estás en el cielo. Llamar a Dios Padre nos pone en actitud de hijos, y a veces uno no se posiciona desde ese lugar de hijos de Dios para poder llamar a Dios Padre. Y de ahí todo lo que viene, ¿no? Llegarle a decirle, santificado sea tu nombre, y uno piensa interiormente, ¿desde dónde te santifico, Señor? Bueno, una digamos, senda valedera sería, te santifico desde la aceptación de mis límites. Cuando uno acepta sus propios límites, entiende que desde ahí también puede santificar el nombre de Dios, porque a Dios le agrada ese reconocimiento. En cambio, una persona con soberbia, muy egoísta, que no ayuda a nadie, ni piensa en nadie, ni le importa a nadie, ¿cómo puede santificar el nombre de Dios? Si lo que está, emplazando dentro de su vida son antivalores, en lugar de, desplazarlos, los emplaza, pero en realidad tendría que desplazarlos y emplazar en vez valores evangélicos, tales como, santificar el nombre de Dios desde la aceptación de uno mismo, la aceptación de mis límites, desde las capacidades que uno puede ir, alimentando, como por ejemplo la tolerancia, como por ejemplo la capacidad de escucha, y ni que hablar la capacidad de amar, ¿no? Cuando uno aumenta el amor, se santifica, porque uno decide mucho el camino de santidad. No es una cuestión de ver a quién Dios elige. Dios llama a cada uno por su nombre. Hoy comentábamos en esta mesa sacerdotal que compartí cómo cada uno tiene su carisma, y yo aportaba que si uno no anida en su propio carisma, no crece. Y si uno no crece, tampoco el entorno crece. Para ayudar a otros a crecer, tenemos que crecer nosotros. Y cómo hay tanta multiplicidad de carismas, porque todos somos necesarios en el reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces así como empecé a hacer esta reflexión apoyándome en la palabra Padre, luego santificado sea tu nombre, con esto voy demostrando la relación entre fe y vida y la aceptación de los límites, que es un acto de humildad. Hay personas que de eso es como que no quieren hablar, entonces van volatizando la relación que tienen con Dios. Es muy patológica, es un Dios hecho según la imaginación de ellos, no el Dios verdadero, el Dios que se revela, ese Cristo caminante, el Cristo peregrino que camina en nuestra historia y está siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos. De ahí más la necesidad de ser expansivos, dialogar, escuchar, ayudar, y del mismo modo tener esa apertura para ser expansivos con Dios. O sea, alguien puede decir que reza si se la pasa pidiendo a Dios y nunca escucha el silencio de Dios. Orar no es yo le hablo a Dios. Orar también es escuchar su silencio, para tratar de detectar en la vía de la percepción o la intuición, o sea, intelectual o sensiblemente, qué es lo que Dios nos está manifestando en el alma, lo que se llama en el lenguaje de la teología espiritual una moción del espíritu. Las mociones son movimientos que el alma experimenta, no movimiento
en cuanto a ritmo, sino movimientos en cuanto a aparición de caminos, de circunstancias, de personas, de palabras, de anonadamiento, de ofrecimiento a Dios. Entonces Dios va mocionando al alma. Cuando la mociona, le va generando esa sed y la hace avanzar, porque con eso Dios nos está diciendo que estamos yendo por el camino correcto, desde la deposición de nuestras actitudes egoístas hasta todo lo que de ellas se puede desprender. Ven qué necesidad tenemos, ¿no? O sea, cuando uno dice yo rezo, no es yo lleno a Dios de palabras, sino me presento ante Dios, primero lo alabo, le pido perdón, también le pido otras cosas para uno, para los demás, tengo tiempos de silencio, todo eso conforma la vida de un orante. Eso que yo voy y toco y ya está todo solucionado, no es así, ¿entienden? Bueno, vemos entonces la necesidad de la apertura y de tratar de evitar que no haya dicotomías, o sea, que la vida de uno sea una ofrenda agradable a Dios. Hiperagradable, superagradable, mayormente agradable, no importa, que los calificativos de nuestra vida espiritual los ponga solo Dios, que es el juez. Nosotros no podemos calificar a las personas espiritualmente. Sí podemos ayudarlas a crecer un poco más, los que estamos en el camino, los que nos dedicamos a la formación. Podemos ayudar, damos manos muy importantes, ¿no? En cada exposición, en cada momento en que, en este caso, en el marco formativo, uno explica cosas, todos ustedes van pensando y las van intrometiendo en sus vidas. Entonces, si hay escisión, no hay agradabilidad a Dios. Seamos uno, por eso hablo de la aceptación de uno mismo desde los propios límites, ¿no? Seamos uno, una unidad que se presenta ante el trono de la misericordia de Dios, como sugiere la carta a los Hebreos. Yo creo que el esfuerzo reiterado por expandirnos nos va a hacer entrar siempre en un mundo nuevo, en un mundo mayor, porque uno va descubriendo. Dios no se revela en un año, en 2, en 3, en 5, excepto aquellas personas a quienes llama su presencia desde muy jóvenes, como pasó con una Teresita de Lisieux, como pasó con Santa Teresa de los Andes, como pasó con Santa Isabel de la Trinidad, y como pasó con Seferino Namuncurá, con Laura Vicuña. Es decir, Dios se les revela porque la vida de ellos ha sido muy breve aquí en la tierra, ¿no? Entonces digo, así como un San Juan de la Cruz, con 49 años parte a la presencia de Dios, y Dios en esa etapa ya le hizo tocar casi el cielo con sus manos, ¿no? Por eso en sus escritos llega a escribir: aparta de mí esta tenue tela. ¿Qué es la tenue tela? Es que ya estaba viéndolo a Dios. Había una tenue tela que todavía necesitaba retirar y que Dios se la retirara de los ojos para ya verlo tal cual es, pero eso está reservado para la eternidad, ¿no? Hubo un ascenso, una elevación espiritual de estas personas que acabo de mencionar, como tantísimas otras en la Iglesia, que han logrado eso de acuerdo con los años. En general, en la edad vamos conociendo gradualmente a Dios según las experiencias de desnudez. Recuerden que saberse desnudar frente a la presencia de Dios es absolutamente imprescindible. ¿Desnudarse de qué? Hoy lo tuvimos en el anuncio de la oración situativa, ¿no? O sea, despojarse de ese hombre viejo, las cosas que nos apartan de Dios, de la alegría, de la paz que Jesús nos trae, no la del mundo, como Él lo indica, ¿no? Entonces todo ese proceso interior de desnudez va a ayudar a que uno cada vez esté más cerca de Dios, y por eso va a poder gozar
de esos atisbos de una presencia sobrenatural muy frecuentemente en la vida de uno. Yo creo que el esfuerzo que estemos haciendo por expandirnos siempre nos conecta con una libertad más honda, y a la larga vamos a desarrollar una mentalidad expansiva. A mayor libertad interior, mayor expansión por parte de la persona. Y una persona que es expansiva, vuelvo a decir, que no es por un lado expansiva y por el otro involutiva, sino que ya es expansiva en su ser, es una persona que va a ser objeto de mirada de Dios continua, ¿no? No porque Dios haga acepción de personas, sino porque la persona está trabajando interiormente según el deseo de Dios en toda la Escritura. Como prediqué en el retiro del domingo pasado, Dios quiere el bienestar del hombre. En la Biblia vamos viendo en toda la Escritura, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, que Él se esmera por el bienestar del hombre. Entonces, cuando un hombre lo busca verdaderamente a Dios, desde la experiencia de desnudez, desde la experiencia de los límites, desde la experiencia de la finitud que nos acompaña a cada uno, desde la experiencia de la transitoriedad, sabiendo que estamos en tránsito, que nada es nuestro, que todo Dios lo da para usar y glorificar su nombre y servir a las personas. Desde todas estas experiencias que acabo de mencionar, uno va atrayendo la mirada de Dios. Por eso, no sé si recuerdan ese oráculo de Isaías, ahí en el capítulo 66, si mal no recuerdo, ¿a quién iremos? Pregunta Dios, ¿no? Preguntar no es que hace una pregunta a alguien, sino que nos formula la interpelación. ¿A quién iremos? A aquel que se humilla, se estremece ante mis palabras. O sea, uno también atrae la mirada de Dios cuando va haciendo un proceso de conversión. Como lo expliqué en el retiro del domingo pasado, cuando uno genera en la mente nuevos mecanismos de formación, sacamos algunos y ponemos otros nuevos, las reacciones de nuestras conversiones son cada vez más acentuadas. Porque, ¿qué es una conversión? Una conversión es una transformación de una realidad a otra realidad, y uno va transformando cosas. Bueno, así es que vamos a disfrutar auténticamente lo que significa esa comunión con Dios. Y ahí va a entrar aquella palabra de no temas, pequeño rebaño, ¿no? Es decir, uno va a caminar en la vida con menor carga ansiosa, y el modelo no puede ser nunca el mundo, porque el mundo es muy centrípeto. Centrípeto proviene del verbo petere, que quiere decir dirigir o ir, centrum, al centro. O sea, el mundo te atrapa, te lleva hacia adentro. Por eso la gente, fíjense, en la vida joven, muy joven, piensan en ir a boliches, a tomar y tomar, la previa que se les llaman los jóvenes, ¿no? Vamos a tomar, después no saben qué hacer para despertarse, los ojos rojos, los vómitos, tirados en las calles. Realmente es deleznable ver el estado en que ingresan y cómo salen. Eso no es agradable para nada, Dios. Pero las mismas personas pasan un tiempo y se dan cuenta que esa vida no la quieren más. Y los que tuvieron vidas de boliches, llega un momento y dicen, no quiero saber más de eso. Es decir, la misma persona connaturalmente se va dando cuenta que tiene otras sendas por las que debe caminar. Hubo confusión, bueno, ponete en el camino correcto. Porque la vida te sorprende en un segundo. Hay cosas que son realmente asombrosas. Uno no las espera y de repente te flashean la vida y vos decís, ¿qué hago? Claro, si perdiste el tiempo, no tenés herramientas para saber cómo actuar en un momento de la vida. En cambio, si uno va buscando a Dios, uno siempre va a tener los elementos que necesita. Y en esto lo digo
como testimonio. Yo fui una persona, desde muy chiquito estoy en la vida de la iglesia, ininterrumpidamente, y agradezco a Dios eso, ver las luces y las sombras, las alegrías y las tristezas, y permanecer en el camino, ¿no? En medio de todo, con mucha perseverancia. Porque también eso ha dejado en el corazón de uno la posibilidad de poder siempre ir adelante frente a los desafíos y a las vicisitudes de la vida. Por eso, para cerrar este bloque formativo, al cual le dedico bastante tiempo en cada programa, porque sé que es una fuente de agua viva a la cual todos los oyentes de mi programa vienen a beber, y cada uno desde los planteos que hago se lleva un poco de agua fresca a su vida, y sé que la incorporan y también los renueva interiormente para empezar a plantearse otras miradas, empezar a adquirir nuevas visiones respecto de cómo vamos orientando, llevando y viviendo nuestra vida. Llegamos hasta aquí entonces y cerramos el bloque con Los Catinas, un negro spiritual, que nos cantan A mi lado estás, que tiene mucho que ver con el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el viento que toca una flor, y en mi hogar donde lloro, Señor, oro, Señor. Siento que estás ahí cuando solo estoy, o cuando en la calle voy, veo el hambre de tu amor. A mi lado estás cuando te necesito más. Te necesito más y más. Cuando mi corazón dolido está, yo sé que a mi lado estás. Si sonrío es que en mi mente estás. Si me siento mal, sé a quién buscar, sé a quién buscar. Si estoy de pie y empiezo a caer, yo sé que cerca estás de mí, pues necesito de ti. A mi lado estás cuando te necesito más. Necesito más. Cuando mi corazón dolido está, yo sé que a mi lado estás. En toda situación, en cualquier condición, yo sé que ahí estás. Puedo yo confiar que tú estás en cualquier lugar. Necesito de ti. A mi lado estás cuando te necesito más. Nunca te alejas de mí,
ahí estás, ahí estás. Cuando mi corazón dolido está, yo sé que estás de mí. A mi lado estás cuando te necesito más. Cuando mi corazón dolido está, yo sé que a mi lado estás. Si estoy de pie y empiezo a caer, a mi lado estás. Tú estás cerca en el valle de la sombra. A mi lado estás. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. A mi lado estás. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás.